Dios da el maná. Dice la palabra del Señor. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para que guardase el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Hasta ahí, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, sabemos que regularmente tomamos un libro y casi nos vamos siempre texto por texto, amén. Porque como hemos venido repitiendo, que es la mejor forma de dar todo el consejo de Dios, amén. Este es el tema número 20, del capítulo 16, o estamos en el capítulo 16, donde vemos nosotros arriba como título: Dios da el maná, que realmente ese es el título del tema, de este tema número 20, Dios da el maná. Pero en este capítulo 16, que abarca 36 versículos, nosotros vemos cómo Dios le provee al pueblo maná del cielo. Este pueblo, hermano, para estas instancias de este capítulo 16, ha visto o ha conocido varios de los atributos de Dios. Número uno, que ha conocido este pueblo ya para este capítulo 16, pues ha visto que Dios es juicio. ¿Dónde lo ha visto? En el caso de Faraón y las 10 plagas. Número 2, este pueblo ha visto que Dios es soberano. ¿Dónde? Bueno, cuando las plagas llegaron a Egipto y el pueblo no sufrió ninguna de las plagas. Número 3, este pueblo ha visto que Dios salva. ¿Dónde lo vemos? Cuando el pueblo sale de Egipto. Número 4, este pueblo ha visto que Dios es poderoso, que Dios es omnipotente. ¿Dónde lo vemos? En el caso de este suceso muy sorprendente, hermanos, como que de un mar se abre. Es algo muy sorprendente. Número 5, este pueblo ha visto que Dios es omnisciente. ¿Dónde lo vemos? Cuando el pueblo comienza a quejarse de las aguas amargas y, hermano, Dios todo lo escucha. Dios todo lo escucha. Número 6, este pueblo ha visto que Dios es paciente. ¿Dónde lo vemos? Cuando el pueblo de Israel se quejó por el agua amarga y Dios, habiéndolos destruido, les hace aguas dulces, y después los lleva a Elim, donde encontraron 2 estanques de agua y 70 palmeras. Entonces, este pueblo, hermano, hasta este capítulo ha mirado o ha conocido parte de los atributos de Dios. Y qué importante es que como cristianos conozcamos nosotros los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos los atributos de Dios, conocemos más a Dios. Conocemos más cómo debemos de adorarle, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de agradarle. Pero ¿sabe qué? Sobre todo, hermano, para entrar más en el temor de Él. Uno de los puntos principales, el por qué debemos de conocer los atributos de Dios, es para entrar nosotros más en el temor de Dios. Ahora, a estas instancias de este capítulo 16, ya llevamos 15 capítulos,
el pueblo de Israel ya ha conocido varios atributos de Dios, y en este capítulo 16 el Señor, hermano, sigue mostrando varias cosas que el día de hoy vamos a aprender, o quizá ya nos ha enseñado el Señor varias veces, pero como que en ocasiones olvidamos. ¿Qué vamos a aprender en estos textos? Número uno, vamos a aprender o vamos a ver cómo Dios prueba a su pueblo, pero también vamos a ver cómo es nuestra reacción, porque ¿sabe qué? Dios ya conoce cuál es la reacción de nosotros, porque Él es Dios. Entonces vamos a ver cómo Dios prueba a este pueblo, y este pueblo va a ver cómo es su reacción. Número dos, estos textos nos enseñan que aunque estés en un desierto, hay un proveedor. Hay un proveedor. Número tres, ¿qué nos enseñan estos textos? Estos textos nos enseñan, o este capítulo nos enseña, que aunque estés en un desierto, llámese prueba, tienes lo mejor. ¿Y quién es? Cristo. Y número cuatro, estos textos nos enseñan que en esa prueba Dios quiere que le glorifiquemos, pero no siempre lo hacemos. En ocasiones el cristiano no siempre glorifica a Dios en medio de una prueba. Amén. Ahora, en el tema pasado, hermano, vimos que el pueblo atraviesa el mar, es decir, Dios lo saca, podremos decir nosotros, como de un callejón sin salida. Este pueblo pasa por el medio del mar, este pueblo ve cómo Dios destruye a sus enemigos. Y después en el capítulo 15 vemos cómo Dios pelea por ellos, y Moisés y los hijos de Israel, al ver cómo Dios peleó por ellos, cantan un salmo en el capítulo 15, que es el salmo, como dicen los comentaristas, más antiguo de la Biblia. Cantan un salmo de victoria, un salmo que va solamente dirigido a Dios. Y había tanto gozo por salir de esa prueba que en el verso 20 del capítulo 15 dice que María la profetisa tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con el pandero y danzas y alababan a Dios. Entonces vemos, hermano, que había mucho gozo, como lo debe de haber cuando venimos a la casa del Señor. Mucho gozo. Yo sé que viene de repente cargado, viene cansado, quizás se desveló anoche, pero tenemos que alabar al Señor. Amén, hermanos. Más adelante, en ese capítulo 15, del verso 1 al verso 21, o ahí vemos cómo hay mucho gozo, hay un salmo. María, la profetisa, hermana de Aarón, está alabando al Señor con pandero, con la mujer. Pero más adelante, hermano, desde el verso 22 hasta el verso 27, hay un suceso que a veces nos ocurre a los cristianos. ¿Y qué suceso es? Porque son pocas horas después de esa hermosa alabanza, después de tener ese gozo tremendo. ¿Qué pasó? El pueblo, hermano, tuvo sed y empezó a murmurar, empezó a quejarse. Y sabemos, hermano, que de repente nosotros podemos tener algunas quejas por las pruebas que estamos atravesando, pero ¿sabe qué? Trate de darle la gloria a Dios. De repente estamos aquí en la congregación y amén, alabando, ¿verdad? Y exaltando al Señor, usando el pandero, y gloria a Dios, lo tenemos que hacer. Pero afuera, ¿qué hay, hermano? Afuera ya está la prueba. Afuera ya está la tentación. Amén. ¿Por qué? Porque, miren, hermano, Dios sabe lo que usted vive. Él lo sabe. Dios sabe quién es usted. Dios sabe quién soy yo. Dios sabe las pruebas que usted tiene, las adversidades que atraviesa. Dios lo conoce mejor que aún usted mismo. Y Dios permite muchas veces que en ocasiones pasemos desiertos, pasemos pruebas. Amén. Dice ahí la palabra del Señor en Éxodo 15, 23, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Y por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró, pero que no venían gozosos, venían contentos, hermano, venían contentos, muy contentos. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Dice que murmuraron contra Moisés. Así dice el texto. Amén.
El verso 23 del capítulo 15 dice: llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, y por eso le pusieron el nombre de Mara. Verso 24, mira lo que dice del capítulo 15 de Éxodo. Entonces el pueblo murmuró. ¿Y saben lo que significa la palabra murmurar, hermano? Es una palabra hebrea aquí. Unos podrían decir, pues es rezonjo, es queja, pero más que rezonjo y queja, la palabra murmurar en este texto, en la traducción hebrea, significa detenerse. Significa quedarse, estancarse, no avanzar, no crecer. Es decir, una persona que murmura de sus pruebas, estamos hablando de sus pruebas, de lo que vive, de lo que pasa, o de las cosas que Dios permite que pasen y no le da gloria a Dios, no avanza. Se estanca, su vida espiritual se detiene, no crece. Entonces el pueblo murmura porque las aguas están amargas. Dios los escucha y empieza, hermano, de que Dios los discipline. El Señor les muestra un árbol a Moisés y le manda que lo eche las aguas, y las aguas que pasaron, hermano, se endulzaron. Es que Dios es bueno, hermano. Y David decía, porque la misericordia de Dios es más grande, o sea, no entendía él, decía, es más grande, más grande, más grande que los cielos y que la tierra. No podía entender él en su mente la misericordia de Dios. ¿Qué hace el Señor? En vez de que lo destruya, ¿qué hace el Señor? Le dice a Moisés, toma ese árbol, échalo a las aguas, y las aguas se endulzaron, hermano. Dice que nada más se endulzaron, agua fresca. De un momento a otro, hermano, ¿qué nos enseña esto? Esto nos enseña que Dios muchas veces en un momento cambia nuestras circunstancias, puede cambiar nuestras circunstancias. Más adelante, en el verso 26 del capítulo 15, el Señor los manda a que hagan lo recto, a que presten oído a los mandamientos, a que guarden los estatutos, y después de esa exhortación los guía hasta un lugar llamado Elim. ¿Y qué significa Elim? ¿Qué significa Elim, hermano? ¿Qué significa Elim? Un lugar donde hay palmeras y estanques. Pero ¿sabe qué? Más que eso, Elim significa un lugar donde se recobran las fuerzas. Un lugar donde se sacia uno la sed. Un lugar desértico donde serán fortalecidos. El Señor ha prometido estar siempre con nosotros. Pues el pueblo está en Elim, en el versículo 27 del capítulo 15. Dice, ¿estamos ahí, hermanos? Dice, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ahí estaban, tomando fuerza, recobrando su fuerza, su vigor, amén. Dios es el que provee todo eso. Mas, sin embargo, en el verso 1 del capítulo 16, el pueblo parte de Elim, ¿hacia dónde, hermanos? Hacia un desierto. ¿Quién es el que los lleva al desierto? El Señor. El Señor, hermano, los introduce a un desierto. Se introduce a un desierto. ¿Cómo podemos nosotros dividir este capítulo 16? Porque mire, ellos no se esperaban lo que iba a ocurrir en ese desierto, cómo Dios iba a obrar en medio de un desierto. Repito, ¿cómo podemos nosotros dividir el capítulo 16? ¿O qué nos enseña el capítulo 16? Bueno, yo pude encontrar 4 cosas. Número 1, nos enseña que Dios nos prueba y quiere que veamos cómo va a ser nuestra reacción. Eso lo vemos desde el verso 1 hasta el verso 3. Número 2, este capítulo nos enseña que aunque estés en un desierto, tenemos un proveedor, desde el verso 4 hasta el verso 19. Número 3, este capítulo nos enseña que en medio de un desierto, llámese prueba, tú tienes lo mejor, desde el verso 20 hasta el verso 26. Y número 4, este capítulo nos enseña a que debemos de darle gloria a Dios en medio de la prueba, pero no siempre lo hacemos. Y esto lo vemos desde el verso 26 hasta el verso 36. Y mire cómo comienza
verso 1, 2 y 3 del capítulo 16. ¿Estamos ahí? Dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. Fíjese, los introdujo al desierto el Señor, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Fíjense que tremendo. Aquí nada más faltó el café. Carne, pan y café. ¿Qué congregación, hermano? Pobre de Moisés. ¿Qué congregación? Ahora mire bien, estos tres textos que acabamos de leer, hay algo muy claro que a nosotros nos enseña. ¿Qué nos enseña? Número uno, nos enseña que Dios permite que atravesemos desiertos, llámese pruebas. Dios permite. Dios permite muchas cosas en la vida de nosotros, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? A veces hasta cuando nosotros nos equivocamos y tomamos malas decisiones, ¿qué dice? Pero los que aman a Dios, todas las cosas, a veces son cosas dolorosas, pero a veces como no, yo, usted, todos no entendemos, Dios permite muchas cosas. Entonces, el Señor los mete a un desierto. ¿Quién fue, hermanos? El Señor. Y Dios muchas veces permite que pasemos pruebas económicas, pruebas de enfermedad, pruebas matrimoniales, pruebas con nuestros hijos, pruebas en el trabajo, pruebas. Dios a veces lo permite. Y si Dios permite algunas veces que por nuestra inmadurez en ocasiones, por tomar malas decisiones, o porque Él quiere probarnos, Dios permite que atravesemos momentos difíciles para que, mire bien, para que nosotros mismos nos demos cuenta cómo vamos a reaccionar, porque Él ya sabe, Él es Dios, Él ya conoce cuál va a ser mi reacción ante la prueba económica, ante la prueba de enfermedad, ante la prueba matrimonial, ante la prueba con nuestros hijos. Él ya sabe cuál va a ser mi reacción, porque Él es Dios. Pero Él quiere que yo me dé cuenta qué tan cristiano yo soy, o qué tanto yo estoy creciendo, porque para eso los mete al desierto, y más adelante lo vamos a ver. El Señor ya sabe cuál va a ser la reacción de nosotros, mas sin embargo Él lo hace para que nosotros sepamos cómo nosotros vamos a reaccionar. Porque ¿cuál es el propósito de las pruebas, hermanos? ¿Qué produce la prueba? Paciencia. A los impacientes Dios los va a probar. Amén, amén. Y si todos somos impacientes aquí, Dios nos va a probar. ¿Cuál es el propósito de la prueba? Confianza en Dios. Santiago capítulo 1, 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, la paciencia en ese texto de Santiago es aprender a esperar. La palabra paciencia que habla Santiago tiene que ver con aguante, resistencia, constancia, perseverancia. Y Santiago dice que Dios permite que las pruebas vengan a nuestras vidas para probar nuestro carácter. Y Dios lo va a hacer. Entonces, en estos tres textos nosotros vemos cómo el Señor los mete a al desierto de Sin, para que este pueblo vea cómo va a ser su reacción, a pesar de que ya ha visto varios atributos de Dios. Recuerden, Dios los guía al desierto. Pero ¿qué hizo el pueblo, hermano? ¿Qué hizo el pueblo? Verso 2. Vamos ahí. Y fíjese, toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Realmente estaban murmurando contra el Señor,
Más adelante lo dice. Porque Dios es el que los mete al desierto. Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Y recuerda qué significa la palabra murmurar? Quedarse, detenerse, estancarse, no crecer, no avanzar. Aparte de rezongo, aparte de renegar, aparte de queja. Realmente es un estado espiritual, hermano, donde uno no avanza, no crece, se estanca uno. ¿De qué murmuraron? Verso 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová. Miren lo que estaban diciendo, hermano. Como decir, si que todas las plagas nos hubieran caído a nosotros. Qué tremendo, Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos. Y miren en qué pensaban ellos. ¿En qué? A las ollas de la carne, cuando nos comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué querían, hermano? Querían carne. Dice bien, mas sin embargo, ¿para qué Dios los sacó al desierto? ¿Sabe para qué? Para que ellos no tuvieran distracciones. Para que no caigan en las tentaciones que había en Egipto. Para que ellos, ¿se acuerda lo que le decía a Faraón? Dejaré a mi pueblo para que me sirva. Para que ellos sirvieran al Señor sin obstáculos. Y para tener una comunión más personal con ellos. ¿Sabe qué, hermano? Dios quería tener intimidad con ellos. Pero ellos, ¿en qué estaba su mente de ellos? ¿En qué, hermanos? La carne. Porque pregunta, ¿no se te hace que cuando estás en una prueba, a ver, hermanos, seamos sinceros, ¿no se te hace que cuando estás en una prueba como que la prueba te hace que ores más? ¿Se te hace eso así? Porque mientras no hay ninguna prueba, todo bien, ¿verdad, hermano? Pues no. Como que uno está más relajado, ¿no? Y la verdad que Dios no es que quiera meternos, pero son necesarias. Pero no se te hace como que cuando estás en una prueba, como que la reacción tuya es, oro más. El cristiano genuino, porque el cristiano falso se va al mundo. El genuino, como que oro más, como que hablo más con Dios, como que estás en la prueba y estás más hablando con Dios, Señor, no sé qué hacer. No sé qué hacer con esta situación que estoy atravesando. No sé qué hacer con este problema. No sé qué hacer con esta situación económica, con mis problemas en el matrimonio, con los problemas en la congregación. Y yo le digo al Señor, no problemas matrimoniales, ¿verdad? Pero le digo, no sé qué hacer, Señor, con esta oveja que no entiende. ¿Qué hago? Me la llevo al buffet. ¿Qué hago, Señor? ¿No te ha pasado eso, hermano? Que a veces te metes en un problema tú, o de repente el Señor permite y viene la prueba y tú dices, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Sabes qué? Ahí permanece. Porque Dios es fiel. Y de repente estás bien cargado y no sabes qué hacer, no sabes qué decisión tomar. Aunque ya te abrió el mar. Aunque ya anteriormente te sacó de un problema, te sanó de una enfermedad. Pero Dios te metió, Dios permitió que entraras a ese desierto para que tú tengas más comunión con Él. Charles Spurgeon decía que no hay universidad para un cristiano como el dolor y la prueba. Sin embargo, ¿qué estaba pasando aquí? No anhelaban estar a solas con Dios. No anhelaban estar a solas con Dios. Anhelaban ¿qué? Las ollas de la carne. Ellos en la mente no era quiero tener una comunión con Dios. No, ellos en la mente era quiero saciarme del pan, saciarme de la carne.
Ellos en la mente no estaba, fíjese, ellos en la mente no estaba, este problema que estoy atravesando o este desierto es una buena oportunidad para estar a solas con Dios. No, ellos no tenían eso en la mente. ¿Y sabe qué? Es una muy buena oportunidad. Que cuando usted se dé una prueba, hable más con Dios. Que no tendré que hacer, pero hable más con Dios. ¿Se acuerda de la predicación del viernes? La fe de Abraham, con el paso del tiempo, se hizo más robusta, creció más, pasaron los años, se fortaleció más en fe. En la mente de ellos, ¿qué era, hermano, de este pueblo? ¿Qué era lo que había en la mente de este pueblo? ¿Cuál era? ¿Y dónde va a ser la fiesta? Hermano, sí está bien, podemos hacer fiesta, ¿verdad? Pero hay tiempo para todo, ¿eh? No nos podemos desbalancear. Dice, cuando nos sentábamos a las orillas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Fíjese, hermano, pan hasta saciarnos. A veces el cristiano, hermano, está tan lleno cuando come que le ponen el pan. Ya ni le cabe. Estaban pensando en lo material, en la carne. Y miren la reacción, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Es decir, lo que realmente este pueblo quería era saciar su carne. Y apenas ya habían pasado 15 días del segundo mes. Esto es un mes después de dejar Egipto. Apenas habían visto maravillas. Y ya estaban pensando en la carne. ¿Para qué nos sacó el Señor al desierto? Para tener comunión con Él. Para estar a solas con Él. Para que no haya obstáculos. Porque ¿sabe qué, hermano? De repente se presentan obstáculos. Amén. Ahora, mire cómo les paga el Señor. Porque ¿qué les da el Señor? ¿Qué les manda? Maná. Y desde el verso 4 hasta el verso 19, estos textos nos enseñan que aunque estés en un desierto, hermano, hay un proveedor. Hay un proveedor. No estás solo en el medio de la prueba. No estás solo. Hay alguien que está contigo. Hay un proveedor. Porque así es, mis hermanos, a pesar de las pruebas que pasamos, y no siempre reaccionamos como tenemos que reaccionar, dándole la gloria a Dios. Dios es fiel. Verso 4, estamos ahí. Bien. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente. Fíjense lo que dice: diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe. ¿Qué está haciendo el Señor? Probándolos, si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. La pregunta es: ¿a poco no sabían? Ya sabían. ¿No habían visto ciertos ya atributos de Dios? Claro que sí. Porque Moisés le dice: en la tarde sabéis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Por qué le dice eso a Moisés? Porque todavía tenía la incredulidad. Imagínese, hermano, ¿quién ha visto llover pan del cielo? ¿Quién ha visto llover pan del cielo? Están en un desierto y el Señor les hace llover pan del cielo, hermano. Hermano, ¿qué nos enseña esto? Esto nos enseña que ante cualquier incredulidad, Dios es el proveedor. Esto nos enseña de que Dios puede proveer. Dios puede proveer donde tú ni siquiera te imaginas.
Tú estás turbado, tú estás preocupado. ¿Y qué voy a hacer? Dios puede proveer donde tú ni siquiera te imaginas. Es tremendo, ¿verdad? El Salmo 78, 25, yo se lo leo, al maná le llaman pan de nobles. Fíjese bien. Y la palabra noble tiene que ver con comida que fortalece, comida que los hace fuertes, comida que los hace crecer. Otra traducción de la Biblia de las Américas, ese mismo salmo lo traduce como comida de ángeles. Imagínese usted, comida de ángeles. Comida de ángeles. Ellos en su mente jamás pensaron, ellos están en un desierto, jamás pensaron cómo Dios les iba a proveer. De la misma manera como el Señor les abrió el mar, estaban en un callejón sin salida. Verso 7. En la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. ¿Contra quién, hermanos? Realmente eran contra Dios, contra Jehová. Porque nosotros, dice Moisés, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. Fíjese lo que dice Moisés, dos cosas. Número uno, Moisés tenía fe, Moisés sabía que el Señor iba a mandar pan del cielo. Y número dos, Moisés tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Moisés dice, porque ¿quién somos nosotros? ¿Quién? Hermano, ¿qué te puede hacer un pastor? Nada. Un hermano, nada. Aquí Moisés no le dijo, no se metan contra el ungido de Jehová. No le dijo eso. Dice Moisés, con los pies bien puestos en la tierra, ¿quiénes somos nosotros? Somos hombres falibles, hombres que fallan. Dice, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Hermano, tenemos que aprender a discernir que cuando el Señor tiene un trato directo con cada uno de nosotros, tenemos que aprender a discernir eso. El Señor tiene un trato conmigo. Verso 8. Digo también Moisés, Jehová os hará en la tarde carne para comer. Fíjese qué tremendo. Y en la mañana pan hasta saciarnos, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Seguramente, hermano, cuando el Señor nos mete en pruebas o permite Él, la reacción de nosotros es que Él quiere que le demos gloria a Dios. Verso 10. Y hablaron Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Verso 11. Y Jehová habló con Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblale diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, algo delgadito, redonda, menuda como de una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. ¿Saben lo que significa maná, hermanos? ¿Sí saben? ¿Qué significa? Significa, ¿qué es esto? Eso es lo que significa. ¿Qué es esto? Sorprendido, ¿qué es esto? Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os dará para comer. ¿Qué causa ese pan? Fuerza, vigor, fortaleza, crecimiento. Mira, hermano, ¿qué le estaba dando el Señor? Pan del cielo, maná. ¿Y ellos qué querían? Carne. Quiero decir algo.
No siempre lo que queremos nosotros, el Señor nos lo da. No siempre lo que nosotros queremos, el Señor nos lo va a dar. En este caso, el Señor los metió a una prueba. ¿Quién quiere pruebas? Nadie quiere pruebas. Pero todos queremos paciencia. Amén. No debemos de olvidar que Dios está ahí en medio de su prueba. Ahí está. Ahí está el Señor. Cualquier tipo de prueba. Ahí está el Señor contigo. Entonces ellos querían carne, pero el Señor, ¿qué les da? Pan del cielo. ¿Por qué? Porque no siempre lo que queremos el Señor nos va a dar. El Señor nos va a dar lo que Él considera que necesitamos nosotros. Si Él dice, mi hijo necesita una prueba, la va a dar. Ni un amén. Pero le va a dar. Porque necesito que crezca. ¿Qué dice Santiago, hermano? Yo no recuerdo. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Si ellos pasaron pruebas duras, difíciles, persecuciones, encarcelamientos, azotes, no quiere decir que nuestras pruebas no sean pruebas, sí son pruebas, pero no son como las de ellos. Verso 16. Esto es lo que Jehová ha mandado. ¿Qué dice, verdad? Verso 16. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Verso 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más, otros menos. Verso 18. Y los medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme lo que había de comer. Es decir, Dios les dio exactamente lo que ellos necesitaban. ¿Qué? Día con día, diariamente. Verso 19. Y le dijo a Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Fíjese, nada de ello para mañana. Ahora, ¿qué les está enseñando el Señor? ¿O qué quería el Señor que su pueblo aprendiera? Una de las cosas más difíciles que el cristiano aprende: a depender, a vivir de Él, a depender del Señor. Eso es algo muy complicado para nosotros los cristianos, aprender a depender de Él. Señor, tú tienes control de mi prueba. Tú tienes control de mi situación. Tú tienes control de mi matrimonio. Tú tienes control de todo. Yo te alabo, yo te exalto, yo te glorifico. Gracias, Señor. Tú tienes control. El Señor quería y quiere que aprendamos a depender de Él. Tenían que confiar que el siguiente día iba a haber más. Tenían que confiar. Y eso es lo que más le cuesta a un cristiano, a depender de Dios día a día. Imagínate que el Señor nos traiga día a día. Pues ¿sabe qué? Día a día sí nos trae. Porque ¿qué pasaría si el Señor de repente nos quitara el suministro de oxígeno al siguiente día? Y todo lo que tenemos, ¿qué? ¿Para qué va a ser? Que diga el Señor: te corto el suministro de oxígeno, y se acabó. El Señor quería que el pueblo aprendiera a depender de Él. Y es lo que le cuesta al cristiano, a depender de Dios día a día. Más en un desierto, más en una prueba. Porque la pregunta es, hermano, ¿te ha faltado algo? Cuando atraviesas una prueba, ¿te ha faltado algo? ¿O alguno de nosotros el Señor lo ha dejado? No. ¿Qué quería el Señor? Que aprendieran a ser, ¿qué? Diligentes, prudentes. ¿Sabe qué, hermano? A tener contentamiento. Señor, gracias por lo que me diste hoy. Mañana no sé si voy a tener, pero yo sé que eres un Dios fiel. A tener contentamiento. El Señor quería que ellos no fueran
avariciosos, sino a tener contentamiento. Gracias, Señor, porque el día de hoy pude respirar. Gracias, Señor, por mi familia, por mis hijos, por una congregación, por unas ovejas tan fieles y fervientes que no faltan a la oración. Hermano, qué bueno que está aquí. El Señor quería que aprendieran a depender de Él día a día, día a día. ¿O a poco no te ha pasado eso, hermano? En momentos de tu vida, de repente hay etapas de tu vida donde pasas escasez. Y dices, ¿cómo estoy en escasez? Sí, estás en escasez, pero el Señor ahí está proveyendo día a día, día a día. Yo no sé si para la próxima semana voy a tener, yo no sé si para entonces voy a tener, no sé, pero ahí está el Señor abriendo puertas. Es que Él es fiel. El Señor quería que ellos aprendieran, hermano, a tener contentamiento. Contentamiento. Ahora, desde el verso 20 hasta el verso 26, esos textos nos enseñan que el Señor en un desierto siempre tenemos lo mejor, tenemos a Cristo. Te pueden faltar muchas cosas, pero si tienes a Cristo, hermano, lo tienes todo. Verso 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y recogían cada mañana, y cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretían. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 comeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y le dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Nada más era en ese tiempo, hermano, para ese día. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es vuestro día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, 6 días lo recogeréis, mas en el 7º día de reposo en él no se hallará. Mira, hermano, el Señor sabía que ellos tenían que comer, sabía sus necesidades, porque el Señor las conoce, Él conoce, sabe tus necesidades. Sin embargo, a pesar de que ellos sabían que tenían que salir a recoger el maná, la necesidad más grande de un cristiano, ¿cuál es? Es tener a Cristo, es tener comunión con el Señor. Le dice, en ese día tú no vas a salir, ese día tú lo vas a dedicar al Señor. Lo vas a dedicar al Señor. ¿Pero qué hicieron? Salieron a buscar comida en el día de reposo. ¿Qué pasó? No les sirvió. No les sirvió. Verso 20, mas no obedecieron. Fíjese. No creían que el Señor les iba a proveer al siguiente día. Amén. Verso 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os dará pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día. ¿Qué quería el Señor? Tener comunión con ellos. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas de miel, con miel, perdón. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová os ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto.
Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Y así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Un gomer es la 10ª parte de un efa. ¿Qué nos enseña este capítulo? Número 1, aprender a confiar en Dios. Número 2, Dios permite los desiertos, las pruebas en tu vida. Número 3, apreciar lo que Dios da. Apreciar lo que Dios da. Número 4, a no caer en la avaricia. Número 5, a entender que somos conscientes de nuestra necesidad. Número 6, hay para todos. Número 7, recibir con gratitud lo que Dios nos da. Número 8, ser diligente. Número 9, tener prudencia. Número 10, depender de Dios. Y número 11, tener contentamiento. Estar contentos y darle gracias con lo que el Señor